testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque si tú tomamos todo y gracia sobre gracia. Y nuestro versículo clave está aquí, el 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de la gracia. Es el favor de Dios hacia los hombres, un favor, algo gratis, inmerecido para con los hombres, sin esperar nada a cambio de él. Tiene su raíz en el griego charis, que significaba entre los griegos hacerle un favor a alguien sin esperar nada a cambio de él. Se dice que la palabra gracia en el Nuevo Testamento está registrada 135 veces, de las cuales 105, de las 135 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento, 105 veces la usa Pablo en sus epístolas. Pablo era un hombre que había experimentado lo que era la gracia de Dios. Pablo era un hombre, un asesino, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que perseguía a los cristianos para matarlos. Y Dios se reveló a Pablo. Pablo en el camino de Damasco consiguió al Cristo glorificado. Y le preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo al Señor Jesucristo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí se derramó la gracia de Dios en Pablo. Pablo experimentó lo que era la gracia de Dios, porque Pablo era un vil criminal, un asesino. Y ahora Jesús lo estaba recibiendo. Dios le estaba haciendo gracia sobre él. Dios estaba diciendo: te estoy haciendo un favor que tú no mereces. Tú merecías la muerte, tú merecías ser condenado por asesino, pero yo te acepto en el reino a través del Señor Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Por eso Pablo, de las 135 veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra gracia, Pablo la usa 105 veces porque había experimentado la gracia de Dios en él. El favor inmerecido de Dios hacia los hombres, el favor gratis, sin merecerlo, Dios lo trajo a nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Digan amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El sacrificio de Cristo es la máxima revelación de la gracia divina de Dios. Y por eso lo enfatiza la Biblia. Juan enfatiza el sacrificio de Cristo. Los evangelios, los 4 evangelios enfatizan el sacrificio del Señor Jesucristo. Enfatiza Juan que Jesús, que Dios se hizo carne, y aquel verbo habitó entre nosotros. El verbo era Dios, era en el principio con Dios, pero ese verbo era el mismo Dios, y ese verbo se encarnó, ese verbo se humanizó, de tal manera que dice Pablo más adelante: Dios, que era rico, se hizo pobre. ¿Cuándo se hizo pobre Dios? Saúl, ¿cuándo se empobreció Dios? Cuando vino a morir en la cruz. Cuando se hizo humano, ¿verdad que sí? Se hizo pobre. La gracia de Dios, que tuvo su máxima revelación en Cristo Jesús, lo enfatiza Juan diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Y lo enfatiza: el Hijo único. Garrido, ¿verdad que a veces damos lo que nos sobra? ¿Es así o no es así? A veces damos lo que nos sobra. Saúl, ¿damos de lo que nos sobra a veces? Sí, hermano. Pero es difícil dar de lo único que tenemos. ¿Es o no es un sacrificio dar lo único que tenemos? A veces es difícil que usted dé su única camisa. Recuerdo el testimonio de David Wilkinson cuando fue a rescatar las pandillas en Nueva York. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y uno de los muchachos le dijo a David Wilkinson, le dijo: sí, tú puedes hablar así como estás hablando, porque tú andas bien vestido, cargas zapatos, y yo no tengo ni que ponerme. ¿Y sabe lo que hizo David Wilkinson? Se quitó sus zapatos y se lo dio al pandillero. Y David Wilkinson caminó descalzo hasta su apartamento, y el muchacho se fue caminando al pandillero con los zapatos puestos de David Wilkinson. Son cosas difíciles, hermano, dar lo único que tenemos. Pero por eso lo enfatiza Juan. Por eso Juan enfatiza y dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado un hijo que le sobraba. No. Gracias, Saúl. El hijo
único, el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué gracia! ¡Qué cosa tan maravillosa! Por eso Él sigue enfatizando acá en el versículo 17, dice, la ley que es dura vino por medio de Moisés. Cuando ya hablaban de ley, ellos sabían que era dura. Eran 613 leyes que usted tenía que cumplir. ¿Cuántas cumple en el Evangelio usted? ¿Cuántas leyes? Si el Evangelio no vive por ley usted, vive por gracia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa es la máxima expresión de Dios, de la gracia. Ahora bien, hermano, la gracia, el creyente la experimenta en gran variedad de circunstancias. La gracia de Dios, aparte del creyente experimentarla en Cristo Jesús, la experimenta en una gran variedad de circunstancias a través de la vida. Uno, lo experimenta la gracia de Dios como salvación. No hay otra manera de salvarse. Cuando hablamos de salvación es de entrar al reino de Dios. Algo que suena extraño y como un cuento de hadas, un cuento de las 1001 noches. La gente dice, estos evangélicos hablan de la salvación, que el reino de los cielos, pero eso es real, eso existe. Cada uno habrá de dar cuenta. Gracias a Dios que nosotros no hemos de dar cuenta. No porque seamos mejores, sino porque hemos aceptado la gracia del Señor. Gloria a Dios. Somos salvos por gracia y no iremos ante el tribunal del trono blanco, sino ante el tribunal del Señor Jesucristo para recibir galardones. ¿Cuánto le alaban? Gloria. Diga gloria a Dios, hermano. Gloria. Porque usted es exento del tribunal del trono blanco, porque el tribunal del gran trono blanco es para condenación, es para ser juzgados por obra. Gloria a Dios. Pero usted y yo no seremos juzgados en ese tribunal del trono blanco. Nosotros iremos al tribunal de Cristo para recibir galardones, para decirle al Señor a usted, Garrido, recibe esta medalla, porque fuiste un hombre que comenzaste la obra, porque fuiste el que llamaste al pastor para decirle, mira, hay una persona que está bebiendo mucho, necesita la ayuda. Dios te va a dar ese galardón. Saúl, prepárate, porque el Señor te va a decir, ven acá, hijo mío, tocabas en las iglesias ese teclado con buen gusto, con buen deseo, recibe aquí tu galardón. Va a experimentar la gracia de Dios en gran variedad de circunstancias en su vida. Una, en la salvación. El hombre se salva por la fe en Jesucristo. El hombre es salvo por gracia. No tiene que hacer más nada. Solamente lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. En eso consiste la gracia de Dios. Los hombres han puesto algunas cosas encima, pero la salvación es únicamente por gracia. La salvación es un don de Dios inmerecido que se lo da a los hombres para que el hombre pueda entrar al reino de Dios. Salvo por la fe en el sacrificio de Cristo. El pueblo de Israel tuvo una rebelión contra Dios en el desierto, cuando venía avanzando por el desierto, y un poco de serpientes empezaron a morderlos y empezaron a morir. Murieron muchos. Pablo habla de unos 22.000 que murieron. Entonces Moisés intercedió. Entonces Dios le dijo a Moisés, bueno, haz una cosa, le dijo Dios a Moisés, haz una culebra de bronce bien grande y bien alta y ponle un sitio donde se vea. Y todos los israelitas, cuando sean picados por estas serpientes ardientes y miren a la serpiente de bronce, no van a morir. El veneno se va, ¿cómo se llama?, a desaparecer, no va a hacer efecto. Lo va a inmunizar es mirar a la serpiente.